NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Retomamos nuestro catecismo de la Iglesia Católica después de un paréntesis más o menos largo que hemos hecho con motivo de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, en la que nos hemos dedicado más bien a comentar y reflexionar sobre esos acontecimientos tan importantes que hemos celebrado. Si recuerdan, en nuestro encuentro anterior, antes de este paréntesis, repito, nos habíamos quedado en el número 1367 del Catecismo, número 1367. Pero antes de retomarlo, quisiera que vayamos un poquito más atrás para coger la hilación de lo que veníamos hablando. Y quisiera que vayamos juntos al número 1356. Espero que ya todos tengan su catecismo a la mano. Número 1356. El título con el que se abre este número y los siguientes es El sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. Es decir, el catecismo nos empieza a explicar los distintos aspectos de lo que es la Eucaristía. ¿Qué cosa es la Eucaristía? ¿Qué cosa es esa Santa Misa que se celebra todos los días, prácticamente a toda hora, en algún lugar del mundo, y que nosotros los cristianos participamos al menos, ¿no es cierto?, al menos los días domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto? ¿Qué cosa es la misa? Y entonces, el número 1356, estamos recapitulando, nos decía que la Iglesia celebra desde los orígenes la Santa Misa. ¿Y por qué? Porque así lo dijo Jesús a los apóstoles, así lo dijo Jesús a la iglesia naciente. Haced esto como mi memorial, es decir, repítanlo, celébrenlo. Haced esto en memoria mía, nos lo recuerda el número 1356. ¿Y qué más nos dice el Catecismo? Pasamos al 1358, nos recuerda entonces que la Eucaristía es, en primer lugar, acción de gracias y alabanzas a Dios Padre. Segundo, memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Tercero, presencia real de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Habíamos ya comenzado viendo los dos primeros aspectos. El primero, lo que es la Eucaristía como acción de gracias a Dios Padre, y decíamos que esta acción de gracias brota de la Iglesia, brota del corazón del cristiano, y esto es el primer, aspecto de la Eucaristía, acción de gracias, que brota de nuestro corazón al contemplar el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado ya desde el momento de la creación, es decir, acción de gracias a Dios por toda la creación, porque Dios ha creado todo cuanto existe. Y acción de gracias a Dios por nuestra propia creación, porque es Él el que nos ha creado, es Él el que nos ha dado la vida, y es Él el que sostiene toda la creación, y es Él el que nos sostiene también a nosotros en la vida. Por eso le damos gracias a Dios, por eso los cristianos vivimos con un corazón agradecido, porque sabemos que la historia no va a la deriva, que es Dios el que, aunque tantas veces, o por lo general, de un modo más bien discreto, casi podemos decir oculto, pero es Él el que lleva nuestra vida, es Él el que lleva nuestra historia y es Él el que sostiene toda la creación en función nuestra. Decían los santos padres, que son los obispos de los primeros siglos, que Dios ha creado todo lo que existe en función del hombre, pero dentro de toda esa humanidad la ha creado fundamentalmente en función de nosotros los cristianos que somos sus hijos. Por eso le damos gracias a Dios por la creación. Pero también le damos gracias a Dios por la redención, es decir, por esa obra de nuestra salvación que Dios ha realizado en su Hijo Jesucristo por la potencia del Espíritu Santo. Jesucristo que ha
dado su vida por nosotros en la cruz, justamente para perdonar nuestros pecados, justamente para cancelar nuestras deudas y justamente también para reconciliarnos con Dios Padre, y de esa manera hacer posible que nosotros, cuando nos toque el momento de salir de este mundo, podamos entrar al reino de los cielos en su plenitud y ser una sola cosa con Dios por toda la eternidad. Acción de gracias a Dios entonces por la creación, acción de gracias a Dios también por la redención. Pero la misa no es solamente acción de gracias, ¿no es cierto? Es más todavía. ¿Y qué cosa también es? Ya nos lo dice el Catecismo antes de entrar en el número 1362. Es el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Y hablábamos aquí de dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la Eucaristía es un memorial. ¿Y qué cosa es memorial? Nos lo explicaba el Catecismo, estoy solamente recapitulando, lo podrán leer ustedes con más calma. El Catecismo nos recuerda esto, que el memorial no consiste solamente en hacer memoria, no es un mero recuerdo de acontecimientos sucedidos hace muchos años o hace muchos siglos. No es esto el memorial. El memorial es algo mucho más grande. Nos lo dice el Catecismo que ya el pueblo de Israel, fíjense, o sea, antes de la encarnación del Verbo, antes del nacimiento de Jesús, y el pueblo de Israel, como celebraba la Pascua, que era el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, de esto hemos hablado muchas veces, y el pueblo de Israel sabía, porque Dios se lo había mandado, que cada vez que se reunían a celebrar la Pascua, el día 14 del mes de Nisán, el pueblo de Israel había experimentado cómo era verdad que Dios cumplía lo que les había prometido, que cada vez que se reunían para celebrar la Pascua, Dios volvería a pasar por en medio de ellos, librándolos de esas esclavitudes que pudieran tener en esa noche de Pascua, librándolos y volviéndolos a introducir, digamos así, en la verdadera libertad. Esta experiencia de Israel es la misma experiencia que tiene la Iglesia desde sus orígenes y que la tenemos nosotros también los cristianos hasta hoy día. Si la Eucaristía, que es este memorial de la Pascua del Señor, ¿qué significa? Significa, lo explica muy bien el Catecismo, que ese misterio de nuestra redención, que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es único e irrepetible, es el único sacrificio. No es que Jesucristo se vuelve a sacrificar, no, se ha sacrificado una vez para siempre. Es único e irrepetible, pero por la potencia del sacramento, que estamos celebrando en este caso la misa, ese acontecimiento único e irrepetible se hace presente en el hoy de nuestra historia. Y de esa manera, fíjense, lo explica muy bien el Catecismo, dice el número 1364, dice así: el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, la misa, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta Pascua se hace presente, El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Y por tanto, termina diciendo ese mismo número, cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Fíjense, cada vez que celebramos la Santa Misa, se realiza la obra de nuestra redención en el hoy de nuestra historia, es decir, somos nosotros redimidos. Se actualiza para nosotros la obra de nuestra redención, que repito es el perdón de los pecados, que repito es la reconciliación con Dios Padre y que repito es esa apertura del cielo para que si nosotros nos dejamos redimir por el Señor y nos dejamos guiar por la potencia de su Espíritu Santo, podamos también acceder al cielo. Y ya es como un anticipo del cielo, ese gozo, esa alegría, una experiencia profunda de la Santa Misa, cuando uno experimenta en lo profundo de su ser, que ciertamente no está participando en una ceremonia religiosa, sino que ciertamente ese memorial se está realizando también en su vida y entonces se experimenta dentro de lo más profundo de su ser cómo la muerte es vencida, cómo nuestros pecados son
como pisoteados, digamos así, son también vencidos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros quedamos libres y capacitados para hacer el bien, que esto es la finalidad de la Eucaristía. Libres del pecado, libres de la muerte. Entonces, dice el evangelista San Juan, en esto sabemos que hemos pasado la muerte a la vida, en que podemos amar a los hermanos. Ya no tenemos miedo a la muerte, ya no tenemos miedo al pecado porque no tiene poder sobre nosotros, y entonces quedamos libres para amar, libres para el amor. Pues bien, decíamos, este es el memorial del sacrificio, nos dice el número 1366, la Eucaristía es un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz, y aplica su fruto en aquellos que están celebrando. El fruto del sacrificio de la cruz se realiza en nosotros. Pero muy bien, no es solamente entonces un recordar, sino, como nos dice el número 1367, que es donde nos habíamos quedado, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, que se hace presente en el sacrificio de la Eucaristía. Y ese sacrificio que se hace presente en la Eucaristía es también, termina diciendo el número 1367, es propiciatorio, es decir, es para el perdón de nuestros pecados. Hasta ahí nos habíamos quedado, pero ahora vamos a dar un pasito más, porque la Eucaristía, si ustedes supieran, podríamos hablar aquí ya hasta que nos muramos todos. Es todavía algo más. Hemos hablado de acción de gracias a Dios por la creación y por la redención. Hemos hablado de memorial del sacrificio, hemos hablado de memorial, hemos hablado del sacrificio de Cristo, pero algo más todavía que nos dice también el Catecismo, que la Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. Fíjense qué cosa tan bonita. Y aquí realmente creo que tendremos que decirlo más lento para que podamos interiorizarlo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, y Dios Padre nos ama tanto, que nuestro Señor Jesús y Dios nuestro Padre han querido darnos esa oportunidad de unirnos al sacrificio de Cristo. La obra más grande que se ha realizado en toda la eternidad, la obra más grande que se ha realizado ha sido justamente la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Es la obra más grande que Dios ha hecho en favor del hombre. Hacerse el hombre para sacrificarse por nosotros, para morir por nosotros, para descender al infierno en lugar nuestro, para resucitarnos con Él, para llevarnos al cielo. Esa es la obra más grande. Y a esa obra, que es enorme, que nuestra cabecita no termina de comprenderla del todo, pero nos quedamos, por lo menos sí, estupefactos ante la grandeza que esto significa. Fíjense ustedes, Dios ha querido asociar a esta obra, asociar a su iglesia. Fíjense, es decir, a ti y a mí, a nosotros, porque la iglesia, así como los pecados no existen en abstracto, la iglesia tampoco existe en abstracto. La iglesia es la comunidad de los fieles, de los creyentes, de aquellos que hemos sido bautizados, de aquellos que hemos sido convocados por el Señor para formar parte de su pueblo. Y Dios ha querido que nosotros, su iglesia, también nos unamos a ese sacrificio de Cristo. ¿Y cómo nos unimos los cristianos al sacrificio de Cristo? Nos lo dice muy bien el número 1368. Vamos a leerlo lentamente para que podamos interiorizarlo. Dice así: la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con Él, con Cristo, ella se ofrece totalmente, se une a la intercesión de Cristo ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Es decir, fíjense ustedes, esto hemos hablado ya en otro momento, Jesús ha querido unirse a la iglesia hasta llegar a ser una sola cosa con ella. De esto hemos hablado en otras ocasiones. Ya lo dice San Pablo,
citando las primeras palabras del Génesis o las primeras páginas del Génesis. Gran misterio es este. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Gran misterio es este, dice San Pablo, y continúa diciendo, y yo lo digo de Cristo y de su iglesia. Esto significa, fíjense ustedes, que Cristo y la iglesia no somos dos, somos uno, somos uno. Una sola carne, Cristo se ha hecho una sola carne con nosotros, de modo tal que Él es la cabeza y nosotros, toda la iglesia, somos el cuerpo, somos el cuerpo. San Agustín le llamaba el Christus totus, el Cristo total, y por eso el cuerpo participa en la suerte, digamos así, de su cabeza. Y así como la cabeza se entrega en sacrificio en la cruz, también el cuerpo se entrega. Y ese cuerpo somos nosotros, que junto con Cristo nos entregamos al Padre, no solamente en el altar de la misa, sino en el altar de la historia, en el día a día de la historia. Reflexionaremos un poquitín más después de una breve pausa. Y aquí entonces, queridos hermanos y hermanas, esa grandeza, fíjense cómo Dios nos ha querido unir a su Hijo Jesús, y nos ha querido unir a Él de esta manera. Por eso, muchas veces, se los digo así con todo cariño, me da pena que haya tantos cristianos que no se terminen de dar cuenta de lo que significa ser cristiano, de la grandeza que significa ser hijo de Dios, ser miembro de su cuerpo, del cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia. Tanta gente que no se da cuenta de esto y prácticamente como que han descartado su bautismo y ya ni van a misa, ni rezan, ni nada. Viven el día a día como si Dios no existiera, buscando la vida en los ídolos de este mundo, preocupándose solamente de su bienestar personal. No les interesa a Dios. A algunos les interesa a Dios solamente en función suya, para que les ayude a pasarla bien, a no sufrir tanto. A otros ni siquiera les interesa, ya se han olvidado de Él, muchos años sin confesarse, sin ir a misa, nada. Pobrecillos, y son todos cristianos bautizados como nosotros. Me da una pena enorme, pero también me da pena que algunas veces nos encontramos con cristianos que sí, que participan en la vida de la iglesia, que van a misa, etcétera, etcétera, pero que no son conscientes de la grandeza de ser cristiano y de esa grandeza que significa que Dios haya querido unirnos a nosotros al sacrificio redentor de su Hijo. Por eso un buen cristiano es muy consciente de lo que ahora vamos a leer del Catecismo. Fíjense así, lo que nos dice el Catecismo, en el mismo número que estamos, 1368, más o menos en la quinta línea por ahí, la segunda parte de ese párrafo nos dice así: la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Es decir, que nosotros cuando celebramos la misa, fíjense, estamos celebrando el sacrificio de Cristo, pero también, esto es la iglesia, nos unimos nosotros al sacrificio de Cristo. Y así como Cristo se ofreció a su Padre en ese altar de la cruz, nosotros junto con Cristo nos ofrecemos a Dios nuestro Padre en el altar del templo, en el altar, en la mesa eucarística. ¿Y cómo nos ofrecemos? Ofreciéndole a Dios todo, nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, nuestros triunfos, pero también nuestros fracasos, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros planes, nuestros proyectos, en una palabra, todo nuestro ser y todo nuestro quehacer, lo ofrecemos junto con Cristo.
en ese altar del templo, de la parroquia, lo ofrecemos junto con Cristo en la Santa Misa. Por eso es muy bonito que cuando estamos en la misa estemos muy atentos en el momento del ofertorio, que es el momento en que el ministro, o algunas veces los acólitos, los monaguillos lo ayudan, lleva el pan y el vino, ¿no?, la hostia y el cáliz con el vino, y lo pone sobre el altar. Porque ese es el momento en que nosotros también espiritualmente ponemos sobre el altar nuestra vida, para asociarla a la vida de nuestro Señor Jesús, para asociarla a esa donación que Jesús hace de su vida para la salvación del mundo, y nosotros también ofrecemos nuestra vida con todo lo que ya he dicho antes, de alegría, sufrimientos, etc. La ofrecemos a Dios junto con Jesucristo, y por medio de Jesucristo se lo ofrecemos a Dios también como sacrificio para la redención del mundo. Y esto, por eso fíjense ustedes, por eso dirá San Pablo, ofrezcan sus cuerpos como hostia viva, santa, inmaculada, agradable a Dios. Y cuando San Pablo dice estas frases, no está hablando, digamos así, del mandamiento que ordena no cometer actos impuros solamente, o sea, no está hablando de eso, sino, dice San Pablo, ofrecer su cuerpo, es decir, todo nuestro ser y nuestro quehacer, toda nuestra vida, se lo ofrecemos al Señor, sabiendo qué cosa, incluso le ofrecemos en ese altar nuestras debilidades, nuestros fracasos, hasta nuestros pecados, los ponemos ahí porque eso somos nosotros. Nosotros no somos solamente virtudes, nosotros no somos solamente aciertos, también somos desaciertos, también somos pecados, también somos fracasos, y también eso se lo ponemos al Señor, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es capaz de transformar incluso nuestra muerte y nuestros pecados, es capaz de transformarlos en vida y en virtud. Les voy a contar una cosa que seguramente ninguno de ustedes sabe, o casi ninguno sabe. Cuando se está en el ofertorio en la misa, se habrán dado cuenta, se lleva la hostia, que es pan, ¿no es cierto?, un pan ácimo, que está sobre la patena, y luego se lleva el cáliz con el vino. Y el sacerdote echa un poquito de agua, ¿no es cierto? Nadie sabe que el sacerdote, al momento de echar ese poquito de agua, no tienen por qué saberlo, hace una oración. Los sacerdotes en ese instante hacemos una oración, que es una oración en silencio, la hacemos en lo profundo de nuestro corazón, está en el misal. ¿Saben lo que decimos? Que la unión de agua y vino, o sea, esta agua que se une a este vino, en el cáliz, sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido asumir nuestra condición humana. El agua es como el signo de nuestra naturaleza humana. Cuando el sacerdote echa un poquito de agua sobre el cáliz, el sacerdote ve, y si tú pudieras lo verías también, que el agua desaparece en el vino, es asumida por el vino, es asumida. Discúlpenme el término, es como vinificada. El agua desaparece y lo que se mantiene es el vino. Fíjense ustedes. Y esto es también lo que se realiza en ese momento en la Eucaristía, o sea, en la celebración eucarística, ¿no? Nosotros, que nuestra naturaleza humana nos ofrecemos con Cristo a Dios Padre y que Cristo nos asume a nosotros, signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. O sea, nos asume y nos hace partícipes de su vida divina, pero nos hace partícipes también de su sacrificio redentor, o sea, que Él lo hace suyo y lo eleva a Dios nuestro Padre. Fíjense qué bonito. Por eso, nos dice ese catecismo que el sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Y luego el número siguiente, en 1369, entonces nos dirá, toda la Iglesia entonces se une a la ofrenda de Cristo, pero también a su intercesión. Cristo es el único sumo y eterno sacerdote.
El único sacerdote de la nueva alianza es Cristo. Pero Él, en su amor infinito, ha querido también hacernos partícipes de su único sacerdocio. No hay dos sacerdotes, solamente uno, que es Cristo. Pero Él ha querido que todos los cristianos, todos los bautizados, participemos también en su único sacerdocio. Y entonces ese sacerdocio que implica ofrenda, ofrecerse en sacrificio, una cosa estupenda, pero que implica también intercesión, interceder. Y por eso la Eucaristía es también oración, oración de intercesión, no solamente en el momento de las peticiones, sino a lo largo de la misa. Ustedes, si les suena, se recordarán esto cuando el sacerdote, que está hablando en nombre de toda la asamblea, ¿no es cierto?, y que es Cristo el que habla a su Padre por la voz del sacerdote, que dice, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Primera cosa, tu iglesia, o sea, está rezando por la iglesia. Y con el Papa Francisco, se reza por el Papa. Con nuestro obispo, el nombre del obispo, en este caso nuestro obispo Javier, se reza por el obispo. Y todos los demás pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad, por el amor. O sea, se reza por la iglesia, por el Papa, el obispo, los sacerdotes, los consagrados, los laicos, por todos, ¿no? Y luego también se sigue rezando, ¿no? Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, o sea, aquellos que ya han muerto, y todos los que han muerto en tu misericordia. Rezamos también por los fieles difuntos, Pero no solamente eso, sino también rezamos, ten misericordia de todos nosotros, de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, alcancemos por tu Hijo Jesucristo la vida eterna. Es decir, fíjense qué bonito, rezamos, también es la Santa Misa, también es intercesión. Estas palabras que les he dicho son de la plegaria eucarística número 2, podríamos usar la plegaria eucarística número 3, podemos usar la 4, la 5, que tiene varias posibilidades, y en ellas se pide también por tanta gente que sufre, se pide también por las personas que de cierta manera ni siquiera forman parte de la iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, es la iglesia que intercede por toda la humanidad. Intercedemos por toda la humanidad porque sabemos que toda la humanidad necesita de ese amor de Dios. Por eso fíjense ustedes, en cada Santa Misa que se nombra al Papa, se nombra también al Obispo. ¿Por qué? Porque se hace presente la figura del Papa, se hace presente la figura del Obispo, la persona del Obispo, se hacen presentes porque son ellos los que a través del sacerdote correspondiente, en cierto sentido, están presidiendo esa celebración. Pues bien, el número 1370 del Catecismo nos dice una cosa muy bonita, ¿no? Que esta celebración eucarística no la celebramos solamente nosotros, los que estamos presentes ahí en la parroquia, en el templo, sino que lo celebramos con toda la iglesia. Esto ya nos ha anticipado el número 1369. Con toda la iglesia. Con el Papa, con los otros cristianos que están celebrando en otras partes del mundo, que ya celebraron, algunos que no pueden celebrar porque están en los hospitales, con toda la iglesia. Pero no solamente la iglesia que está en este mundo, sino también, dice el número 1371, también los fieles difuntos. Rezamos por los fieles difuntos porque ellos, en cierto sentido, están también unidos a nosotros en la celebración de la Santa Misa. Y así terminamos con el número 1372, que nos cita este párrafo tan bonito de San Agustín. Esta ciudad plenamente rescatada, se refiere a la iglesia, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, la iglesia, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una gran cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tal es el sacrificio de los cristianos. Y este sacrificio no se deja de reproducir día a día en el altar de la mesa eucarística. El Señor nos concede entonces
ser consciente de todas estas riquezas. Ahora hay que revisar el catecismo, leerlo de a poquitos, un trocito cada día, ir interiorizando esto y pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos conceda ser conscientes de la grandeza de ser cristianos y que nos conceda vivir cada día más y mejor la Santa Misa. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.